Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Hola Vivi, hola a todos y a todas. Estamos en un día una luna más, Maizoreando. Sí, bienvenidos a otra entrevista que se hizo desde Mysore en diciembre del año pasado, del 2024. 2024. Que no sabemos en qué día es que ha pasado tiempo. Sí, sí. Esta entrevista, bueno, como ya lo habrán visto en las redes sociales, se la hicimos a Adriana Hortas, que es una argentina que vive en Bruselas, en Netherlands, que en español son los Países Bajos. Y bueno, ella, yo la conocí en un workshop de Peter Sanson en Bruselas, y porque es muy buena amiga de nuestra maestra Grisela. Sí, yo la conocí Entonces, en Mysore la verdad. por eso, sí. Mm. Ajá. Y bueno, la verdad que es muy linda. Tiene 2 hijos y entonces también viene de la danza y habla pues de cómo navegar la práctica con hijos, porque ella empezó practicando, me parece que estaba embarazada, Ella creo, ¿te empezó del acuerdas? posparto, si no entendí En el mal. posparto del primero y luego también practicó en el embarazo del segundo. Ajá. Sí. Muy interesante, ¿no? Lo que estaba comentando sobre eso, sí. Ujú. Sí, y bueno, también la experiencia de lo que fue estar en Mysore, porque esta entrevista la hicimos a finales de diciembre, antes de que ella se volviera. Entonces también habla sobre la experiencia de estar en Mysore justo tras la pérdida de Sharaji y pues, cómo fue eso para ella, lo cual es súper especial. Súper emotivo y es algo que me parece de gran valor emocional para todos los que estuvimos allí y los que no pudieron estar, porque son experiencias de primera mano. Sí, muy bonito. A mí me gustó mucho lo que contó de la sala de Gokulam. No les digo nada para no hacer spoiler, pero les adelanto que, no sé, estas anécdotas ahora no sé, me encanta escucharlas, sinceramente. Es como, porque me lo imagino, ¿no? Es como, yo creo que parte como un poco del duelo, ¿no? Es recordar buenos momentos, ¿no? De las personas que han significado algo en tu vida, porque de alguna forma pues siguen viviendo, ¿no? Dentro de ti, ¿no? Pues, o los haces los mantienes más vivos, ¿no? De alguna forma, no sé. Entonces a mí ahora cada vez que escucho anécdotas así un poco genuinas, ¿no? Con Sharaji me encantan, lo disfruto un montón, así que súper agradecida pues a Adriana, ¿no? De que haya compartido su experiencia y nada, pues eso, pues que esperamos que disfruten mucho de la entrevista. No sé si Vivi tenía algo más que decir, pero No, la verdad es que no, simplemente darles paso a que puedan escuchar la preciosa entrevista con Adriana. Muchísimas gracias, Adri.
Gracias. Bueno, les dejamos Maizoreando. con Adriana Hortas. Bueno, bienvenida Adriana a Maizoreando. Muchas gracias por la invitación. Y un placer, ya lo habíamos hablado hace tiempo, cuando nos conocimos, me parece, ¿no? En Madrid. Em, bueno, estamos en Mysore, estamos maizoreando desde Mysore. Aquí estamos a finales de diciembre y bueno, Adriana nos va a contar su historia y vamos a compartir experiencias de cómo, bueno, de cómo estamos ahora y bueno, que las cosas han cambiado muchísimo. Sí, como nunca esperamos. Sí. Bueno, entonces nada, empecemos un poquito por el principio, que es cómo llegaste a la Ashtanga Yoga. Bueno, primero quiero agradecerte, me siento muy honrada de que me estés entrevistando porque yo soy oyente de Maizoreando, me encanta el podcast, entonces me siento como el micrófono. Sí, me siento muy honrada de esta propuesta. Bueno, ¿cómo empecé el Ashtanga Yoga? Primero, digamos, yo vengo del mundo de la danza, yo bailaba. Y primero tuve un primer contacto con el yoga en una clase de Hatha hace muchos años en Ámsterdam. Una clase a la que iba como, bueno, que tomaba clases de danza y eso, y caí en una clase de yoga y ahí fue como, wow, acá pasa algo que nunca había experimentado, por lo menos desde el movimiento, ¿no? No entendía bien cuál era la diferencia, pero yo iba a esa clase y sentía como renovada. Y bueno, eh, seguí con mi vida, pero bueno, en el medio de todo eso, que yo hablaba con gente que decía, uy, fui a una clase de yoga y me encantó, alguien me dijo, uy, no sé, y hay un método que se llama Ashtanga que no sabes lo que es, está buenísimo y para vos es que sos bailarina es muy dinámico y entonces me quedé con, ¿cómo se llama? Ashtanga, Ujú. daron los años. em, Y un día una amiga, yo recién había tenido a Bruno, mi hijo mayor, tengo 2 hijos. Bruno tenía 3 meses, lo tenía colgadito acá en la mochilita en el pecho. Y una amiga me dice, ¿sabes qué? El lunes voy a probar una clase de Ashtanga. Y yo, ¿qué? Ay, le digo, estuve buscando todo esto en Bruselas, ¿no? Que ya vivía en Bruselas. Em, Uy, yo escuché y había estado buscando y no sabía, sí, voy a una clase de principiantes, así que si querés venir. Sí, voy. O sea, em, y era muy fácil para mí arreglarlo en ese momento, si bien tenía a Bruno muy chiquito, era una hora, creo que era encima a las 11 de la mañana, o sea, todo muy fácil de organizar, no es que tenía que dejar a Bruno a las 6 ni nada por el estilo, entonces me organicé y fui a mi primer clase y fue amor a primera vista. Y ese primer saludo al sol, eh, estaba llena de muca y dije, uff. Me encantó, además que, claro, yo estaba recién parida, ¿no? Entonces, bueno, en la clase principiante donde explican la respiración, los bandas y todo, yo de estar como toda como despanzurrada, de repente sentí que hubo como un eje, ya en una clase sentí como algo, o por lo menos yo lo recuerdo como una clase, quizás fueron 2, 3, en el que empecé a sentir internamente algo como muy poderoso. Y bueno, ahí empecé, ahí arranqué, enseguida me empezó a interesar todo, la filosofía enseguida, leí Yoga Mala, o sea, fue bastante, sí, muy amor a primera vista. Y entonces empezaste en Bruselas con Ana. Anne Pinet en ese momento, después Lynn, su mamá, que vivía en Londres, vino a vivir a Bruselas también. Así que ellas fueron mis maestras formadoras por muchos años. Entonces son tus primeros maestros en la Sí, mis primeras maestras, sí, 12 años estuve con ella. con ellas, sí. Y luego, ¿cuándo te empezó a llamar la atención de venir a Mysore y practicar con Charaji? Bueno, ellas,
eran de venir a Mysore cada año, año y medio. O sea que ni bien empecé a practicar, ya creo que a los meses ellas habían planificado un viaje a Mysore. Yo empecé como a fin de año, empecé como en noviembre y en julio, agosto ellas vinieron a Mysore y hablaban ellas predicaron primero con Patavi Joyce y después llegaron con Sharachi. Y entonces el tema de Mysore y que era la fuente y la importancia de Mysore es algo que para mí fue algo que era como obvio, ¿no? Digamos, ellas hablaban de que el Ashtanga venía de acá y hablaban de eso todo el tiempo, entonces eh, como a los 3 años de practicar, ya empecé a planificar mi viaje a Mysore. O sea, primero, en eso de que empecé a leer Yoga Mala, de que empecé a investigar todo, ya empecé a buscar en internet y entonces ya vi el sitio web del Shala de Gokulam. Y entonces ya empecé a ver cómo era aplicar y digo, bueno, no es tan difícil. Y sí me costó decirles que quería venir a Mysore, lo sentía como algo que tenía mucho respeto y que ellas venían hace muchos años, entonces como que tenía como medio un viaje interno de, ay, ¿qué van a pejar de que yo quiero venir a Mysore? Pero bueno, les dije que quería venir y se pusieron muy contentas. Em, y bueno, mi primer viaje a Mysore fue marzo de 2015. Eh, Vine con Bruno, que tenía 3 añitos ahí, 3 años y medio. em, Y me pareció, bueno, igual vine, o sea, mi fantasía de lo que era venir, o sea, yo me imaginaba India, ¿no? Como un país gigantesco, yo sabía ir ahí con mi hijo, pero bueno, después fue todo tan fácil y tan lindo que bueno, a partir de ahí ya se plantó la semilla para lo que sigue. Y hace unas semanas estuvimos cenando y estuvimos compartiendo y me contaste tu experiencia de la primera vez que viniste a la Shala de Gokulam, Sí. que me parece divertida. Entonces, si la quieres compartir. Sí, bueno, como decía, ¿no? Primer viaje a Mysore con una niña de 3 años, el Yala de Gokulam que estallaba de gente. Em, entonces, bueno, ya de por sí el primer día era guiada y, bueno, lo del Yala Time no lo tenía muy claro y esa vez, no sé por qué el Yala Time era más largo, no eran 15, 20 minutos, entonces llegué tarde a una guiada a la que al final no entré porque me dio mucha vergüenza, terminé practicando en casa. Entonces, bueno, yo ya me había quedado con, uy, ya me mandé una, ¿no? O sea, el primer día de la guiada y no aparecí porque me confundí todo. Entonces, la primera clase Mysore iba muy nerviosa. Iba muy nerviosa, además en marzo hacía mucho calor, yo venía del invierno belga, entonces estaba como, uff, y, y bueno, em, como venía con Bruno tenía la prioridad para entrar directo, entonces llego, veo por esa puertita esa cantidad de gente haciendo clase Mysore que para mí era como, miraba así para todos lados, me parecía como si te abstraes es casi un loquero, ¿no? Y entonces Yarachi me ve y one more, you baby, no sé cuánto. Y yo miraba así, no sé, ¿dónde me dice que me ponga? Y me hace, allá, allá. Entonces me toca en la parte de atrás de todo. Y entonces pensé, buenísimo, no me ve. Ingenuamente pensé, en el medio de este loquero, atrás de todo, no me ve. Y bueno, empecé a practicar y estaba nerviosa, entonces tenía el corazón a mil, saludos al sol, estaba, ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces cada vez que tenía oportunidad me secaba el sudor, me arreglaba la ropa porque necesitaba en realidad recuperar el aliento porque estaba tipo tun, 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 tun. Entonces decía, necesito pausas donde poder respirar. Y claro, hacía tanto calor que el aire era densísimo. Después me acostumbré, pero bueno, el primer día estaba como el shock, ¿no? Y entonces en eso que paviaba en el medio de la práctica para respirar, cuando llego al suelo, em, estoy ahí intentando y de repente enfrente de mi mat veo los pies de Yarachi así, con las patitas separadas, como se paraba él, y con los dedos vendados. Y
miro así para abajo y entonces levanto la mirada y digo, sí, y así como, oh. Y entonces me dice, estás practicando muy lento, o sea, tenés que como agilizar. Y ahí dije, uy, o sea, yo ya no podía respirar como estaba. Dije, bueno, ¿viste como cuando te tiras a la piscina que te tapas la nariz y vas? Y ahí dije, bueno, va, viñasa, viñasa, viñasa. Y claro, encima está la energía de la Yala de Mysore que volás, o sea, de golpe volás. Entonces en los viñasa volaba, sudaba, y claro, y el calor, y que entras a las posturas más rápido. Entonces, claro, de repente era como si me hubieran puesto una cinta transportadora y todo sucedía mucho más rápido de lo que yo estaba preparada, ¿no? Un poco un trance, ¿no? Sí, entré en un trance y después por suerte en los dropbacks no vino él porque yo ese día no podía lidiar con encima tenerlo a él. Y bueno, vino un asistente y le dije, me siento muy mal. Me dice, ¿es tu primer día? Sí, bueno, tranquila, tranquila. Y bueno, ya hice la parte de los dropbacks y dije, bueno, y ya el siguiente día fue totalmente normal. O sea, ¿viste? Cuando ya sabes con lo que te vas a encontrar, em, ya no tuve el acelere del corazón, ya tuve una práctica. Todo eso de que volás por la magia de la Yala, Ya. ahí empezó a ser algo positivo. Qué bonito. Y lo que me encantó es que, o sea, eso era lo que tenía él, que era maravilloso, que la mirada de águila, ¿no? O sea, yo pensando, no me va a ver. ¿Qué no me va a ver? O sea, se dio cuenta enseguida lo que estaba haciendo, pero enseguida. Em, bueno, eh, ese- eso fue como un enganche muy rápido que tuve con él, porque a partir de ahí empecé a ver que siempre te está viendo Sí. y que sabe perfectamente lo que estás haciendo y que sabe exactamente cuál es tu creencia limitante y ahí va, iban. Sí, sí. Bueno, entonces, desde el 2015 llevas viniendo a Mysore y bueno, y practicando desde hace muchos años más. Y en todos estos años has estado viniendo primero con tu hijo mayor y luego con los dos. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue, porque claro, con tu hijo mayor todavía no practicabas cuando estabas embarazada ni Claro, los claro. primeros meses, ¿no? Pero luego cuando te quedaste embarazada de tu segundo hijo, ¿cómo llevaste esa práctica durante el embarazo y el posparto? Em, bueno, para cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, la práctica estaba muy instalada en mi vida, o sea que era algo que sabía que iba a practicar embarazada, no tenía dudas. Em, Estuve muy bien acompañada porque, bueno, Anne practicó durante sus embarazos y Lynn era obstetra, era enfermera especializada en obstetricia y durante mucho tiempo dio clases para embarazadas en hospitales y privadas. Entonces, lo que fue el acompañamiento del embarazo con ellas es como confiaba plenamente, me acompañaron muy bien durante el embarazo y el posparto. Eh, la verdad es que, claro, fueron embarazos completamente diferentes al practicar, porque la práctica te sostiene mucho. Primero que ya respirar, o sea, en el aspecto de la respiración, desde ya que maravilloso, pero también muy fuerte, ¿no? Y eso Lynn insistía mucho, ¿no? Como si estás embarazada tenés que trabajar piernas porque entonces vas a poder sostener bien los cambios del cuerpo, el peso del embarazo. Entonces, claro, me sentía muy ágil. em, y bien, la verdad es que lo pasé muy bien y después también en el posparto fue clave estar con ellas porque me dejaban ir con tabla a sala. O sea, hice por supuesto el tiempo de posparto, paré más o menos unas 5 semanas y después poco a poco, muy poco a poco, saludos al sol, parar, dar la teta, o sea, también aceptar lo que trae tener un bebé. Em, pero bueno, también muy lindo, ¿no? Practicar ahí, Tao me acompañó en todo ese tiempo hasta que
en determinado momento, bueno, creo que ya tenía como 6 meses, se movía mucho, empezaba a gatear y entonces ahí ya empecé a armar otro. em, Sí, salía de casa, le daba la teta, lo dejaba durmiendo, iba corriendo a practicar, volvía, bueno, ahí ya empecé a armar organización familiar, o sea, sí, mi recorrido en el Ashtanga va de la mano, claro, ya era madre, o sea, no sé lo que es practicar Ashtanga sin tener hijos, entonces siempre fue un adaptarme y bueno, pobre familia, adaptarla también, a que la práctica para mí es parte, sí, es como un anclaje en la vida. Em, y bueno, siempre como repensar, ver qué es lo que funciona, lo que no funciona y bueno, y seguir practicando. Mm. Y comparando los dos embarazos, Ujú. uno sin práctica y otro con práctica, dices que te sentías mucho más ligera en el segundo. Sí. Algo más que notaras o en el parto, por ejemplo. Uy, bueno, en el parto sí, también. Fueron partos muy diferentes por las circunstancias en las que llegué al parto. O sea, con Bruno me tuvieron que inducir el parto, entonces ya no fue no fue un parto 100% natural porque ya intervienen hormonas, químicos y em, claro, el embarazo de Bruno fue muy de descansar, no sé, como que tuvo toda otra característica. Em, o sea, ya de por sí, un embarazo teniendo un hijo, o sea, cuando primerizo y teniendo un hijo son muy diferentes. Entonces, claro, en eso de, digo, contado con mi segundo hijo, el tema de tener que seguir porque están las logísticas del hijo mayor. Em, sí, me ayudó un montón, me ayudó un montón. No sabría decirte más que eso. Sí, yo siento que la Ashtanga me dio mucha fuerza. eh, y realmente, claro, la necesitaba porque tenía una logística familiar. Entonces, lo pasé muy bien. Y después el posparto, lo mismo que con Bruno, ¿no? O sea, para mí la práctica en el aspecto físico y bueno, también en el aspecto de bandas, ¿no? En un momento así es como que va directo al grano, ¿no? El cuerpo está todo hormonado, todo cambió de lugar y empezás a hacer esta práctica tan interna y es como que va chupando todo hacia el eje de nuevo. Em, También con paciencia, ¿no? O sea, realmente empecé primero con los saludos al sol, las zonas de pie, poco a poco. Después todo lo que son torsiones, darle el tiempo al cuerpo a que, bueno, que los órganos vuelvan a su lugar, no empujar, eh, observar mucho. Pero bueno, también fueron de las prácticas más interesantes de estar conectado con lo que hay en ese momento, porque el cuerpo está cambiando permanentemente. em, y sí, cero importancia a lo que pasa en asana, si logras hacer todo, si no logras hacer todo. O sea, es tener ese momento tan apreciado de practicar, ese momento para vos, observar y sí, es como que la práctica es un tesoro y no hay ambición de ningún tipo. No, em, es muy lindo en ese aspecto. Te deja mucho de yoga, este tipo de práctica. Sí. Entonces, has venido varias veces con los dos y ahora estás sola con Dado, ¿no? Que también supongo que será bonito porque de llegar estuviste sola con Bruno y ahora puedes también pasar una época sola con Dado, que quizás es algo que al ser el segundo casi nunca tiene él, ¿no? Claro, sí, 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 realmente es una oportunidad de estar, de tenerlo de hijo único, que claro que nunca lo viví más que una tarde. Sí, 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 bueno. También tú has experimentado en la sala antigua, en la de Gokulam, y la sala nueva, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste el cambio de una sala a la otra? Em, Al principio
Bueno, primero me parece que es algo que es interesante decir para los que no conocen la nueva sala. En fotos parece como muy fría y parece como un galpón gigante en el que uno piensa como, "Ah", pero realmente ni bien uno llega es como que es calurosa. Es muy diferente a la otra, la de Gokulam, pero, pero tiene algo. Y bueno, a mí la sala de Gokulam me encantaba, o sea, yo sentía que entraba ahí, como que había ya algo, una vibración que tenía esa sala Mm, que ya te levantaba. Entonces cuando venía la nueva pensaba como, oh, muy bueno, y además todo el tema de tener que tomar un rickshaw para ir, o sea, antes te alojabas más o menos en el barrio, caminabas 2 minutos y estabas, ahora hay que contar con media hora, bueno, 25 minutos o 20, sí, mm. de traslado, todo eso era como... Y los ¿Cómo lo primeros asistimos al cambio? claro, claro, al principio, pero realmente fueron, o sea, eso me llevó 3 días, porque después había otras cosas que tenía la sala de Bokulam, que eran, por ejemplo, la cantidad de gente y tener solo 2 baños, hacerlo finishing en el vestuario, clases guiadas o en el vestuario o en el mismo en el piso de arriba del vestuario o en el hall de entrada. En cambio, en la nueva tenés tu espacio, bueno, o mismo dentro de la sala, que el espacio entre un mat y otro, si tenías 5 centímetros era un lujo, ahora no estás todo el tiempo adaptándote porque pateas al de al lado, sino que tenés tu espacio. Necesitas ir al baño, tenés baño, ese no es tipo, hoy empieza la clase ya y no tuve tiempo de ir al baño porque hay una fila. Entonces, muchas cosas bueno, espacio para hacer los finishing asanas, ¿no? Sí, Tener realmente el espacio y el tiempo, porque también lo que pasaba con lo de hacerlo en el vestuario, no sé si te acordás que había gente esperando. que lo tenías que hacer medio rapidito porque tenías a alguien parado al lado tuyo mirándote como, dale, desocupame el lugar y quedarte después descansando al final era como, no. En cambio, em, en el espacio nuevo te puedes tomar todo el tiempo que quieras, hacer el pranayama y después acostarte. Y, mm, y es súper importante tener ese espacio y como después, cuando realmente descansás al final de la práctica, es como que realmente terminás de absorber todo lo que pasó. Sí. Em, entonces, cuando empecé a ver todo eso, dije, bueno. eh, Al final tomar el rickshaw a la mañana, venís conversando con tus compañeros de rickshaw y sí, al final hasta, sí, dejó de molestarme completamente. Y de hecho lo empecé a apreciar mucho. Ujú. Y bueno, esta temporada, como todos saben, o creo que saben, es muy diferente porque es como algo que nunca, como dijimos antes, nunca esperábamos que íbamos a vivenciar, que es que Sharachi no está y estamos practicando en la sala sin él, presente físicamente. ¿Quieres contarnos un poco cómo está siendo esta experiencia para ti? Ujú. Em, bueno, cuando recibí la noticia, bueno, sí, o sea, como nos cayó a todos, ¿no? Digamos, no se esperaba, fue un shock, fue muy triste. Em, Mi primera reacción es como, bueno, entonces en Mysore no se hace nada, cancelo el ticket. Por suerte no se podía cancelar el ticket, no era. Se permitía cambios, pero entonces cuando entré a cancelar, dije, bueno, dejémoslo, no hay reembolso. Digo, bueno, yo lo dejo y a ver qué pasa. Em, y bueno, la verdad es que creo que eso nos pasa un poco a todos. Hace muy bien venir. Mm, Realmente siento que tengo mucha suerte de estar acá y poder empezar el proceso, porque ni siquiera, o sea, realmente es empezar un proceso de, de aceptar que no está. ujú. Es muy difícil, o sea, yo no, mira que vamos todos los días y vemos que no está y sin embargo digo, no puedo creer que no esté, no puedo creer que no esté. Em, y bueno, y realmente algo que veo que siento que es muy lindo es que
la familia está presente. O sea, para los que no saben, los que habíamos aplicado para venir ahora, recibimos un email diciendo que teníamos que venir a practicar, no, que teníamos que venir a practicar, que si queríamos venir a practicar, las puertas estaban abiertas, pero que iba a ser autopráctica, sin ayuda, sin ajustes, simplemente podíamos reunirnos a practicar. Y bueno, vinimos todos con esa idea, ¿no? Que igual estaba muy bueno hacerse compañía, estar en comunidad, practicar en la yala, todo eso. Y bueno, por lo menos yo a último momento me enteré que la familia de Yarachi iba a estar ahí. em, y bueno, vienen todos los días, cantamos el mantra juntos. Y al principio, los primeros días simplemente observaban la práctica. eh, y bueno, o sea, fue un sostén muy grande tenerlos ahí y creo que para ellos también, espero, sea un sostén que nosotros estemos practicando. Em, hay como una cosa mutua, ¿no? Ellos están ahí por nosotros porque vinimos y entonces sostienen, además, siento que, en eso sí siento que él está muy presente y es que yo los veo y es como tan obvio que son la familia de él, ¿no? Como que hay algo de que conocen la esencia de Sayala muy de adentro y saben perfectamente qué es lo que es necesario. Si bien, bueno, después con el tiempo se fueron soltando a hacer algunos ajustes, eh, no demasiados, pero ajustar un poco, ayudar un poco, pero bueno, al principio digo, wow, es un sostén tan genuino, tan amoroso, que las primeras prácticas dije, la verdad es que tampoco necesitamos tanto más, ¿no? O sea, o por lo menos dije, bueno, ¿cómo es importante cómo uno sostiene el grupo? Después, bueno, obviamente todo lo que es enseñar, eso ya es otra cosa, pero es un porcentaje muy grande qué tipo de presencia ofreces a los alumnos. Y eso realmente como que me impactó positivamente en los primeros días ver eso. Em, sí, yo siento como que nos están haciendo como de puente para llegar a entender que es verdad que no está. Como Sí. que en estos tiempos este tiempo que estamos en la sala sin él, pero con ellos es como una transición, como Sí, sí, igual para ellos también, ¿no? Pero para nosotros que tenemos que como que darnos cuenta y hacer realidad que nuestro gurú ya no está ahí y que nos toca seguir solos un poco. claro, Somos entre nosotros, ¿no? Entonces claro. como que justo eso es lo que la sala y la familia nos están proporcionando esta semana, el estar acompañados entre nosotros y sin él. Y así va a ser, Claro, sí, es como quedamos nosotros. una oportunidad de hacer esa transición y, y también como de descubrir como una parte, como una pequeña autonomía dentro de eso, ¿no? Hacerse cargo un poco de lo que a uno le toca. Em, Así que bueno, sí, es una temporada muy diferente, pero que aprecio enormemente poder estar. Sí, Muy especial, sí, sí, sí. sí, también siento que la comunidad se está uniendo más que nunca. Sí, 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 es sí. lo que necesitamos, ¿no? Y creo que también como hay como una cosa de expresar mucho el afecto y el agradecimiento que tenemos todos por lo que nos ofreció Yarachi todos estos años, ¿no? Yo creo que en ese sentido, me imagino, espero que la familia lo siente, ¿no? Como que todos venimos como, estamos acá y queremos mucho este lugar y se siente mucho en las prácticas, en estos días. Mm. Sí. Sí, qué lindo. Bueno, pasamos a otro tema.
Chara te autorizó y ya estás empezando, bueno, yo creo que ya llevas un tiempo asistiendo, y estuviste un tiempo asistiendo a tus maestros y ahora estás por tu cuenta, ¿no? Sí. Estás en Bruselas. Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso de empezar a enseñar. Em, la verdad es que todo fue, de empezar a enseñar todo fue muy fluido. Primero, em, en su momento, antes de venir a Mysore, por primera vez, Anne me propuso de asistir, que eh, para mí fue algo como muy halagador y especial. Anne no había tenido nunca asistentes y en ese momento ella había tenido su segunda hija y necesitaba un poco de ayuda. Entonces, me dijo, bueno, lo vamos hablando, a ver cuándo empezamos y todo, y ahí fue que yo justo dije que tenía planes de venir a Mysore, y me dijo, bueno, entonces empezamos cuando vuelvas de Mysore. Em, y entonces empecé muy poco a poco, fue bastante tiempo, ¿no? Cada vez asistiendo un poco más. Después, algunas veces empecé a reemplazarla cuando ella no estaba, si iba a algún workshop o algo. Y poco a poco empecé a dar clases sola. Después empecé a dar clases de principiantes. Ni siquiera me acuerdo en qué año. O sea, que empecé a asistir, sí sé que fue después de mi primer viaje a Mysore, pero no sé cuándo empecé a dar clases sola. Pero bueno, primero empecé con principiantes, seguí asistiendo a clases Mysore, después daba algunas clases Mysore yo. em, y entonces siento que fue muy, muy para la cosa, ¿no? O sea, como que poco a poco me iban transmitiendo lo que hacía falta. Em, y después, bueno, ya tenía mi horario de clase Mysore mismo dentro de Ashtanga Yoga Brussels. Y bueno, después vino la autorización, seguí trabajando en Ashtanga Yoga Brussels, pero bueno, después de todos esos años y de mucho estar ahí como bajo el paraguas protegida, empecé a sentir que necesitaba explorar un poco qué era estar sobre mis propios zapatos y armar mi grupo, porque claro, no tenía la experiencia de armar mi grupo. Em, y entonces, bueno, empecé muy de la misma forma, paso a paso, armar un grupito. em, y bueno, la verdad es que a mí me encanta, o sea, dar clases de Mysore me encanta, me encanta el método, me encanta el trabajo personalizado con los alumnos, me encanta transmitir lo que aprendí, la tradición, me encanta ver lo que pasa con esas personas que vienen y cómo van teniendo como pequeñas revelaciones. Sí. em, ¿Y por qué crees que funciona tan bien este método? Em, qué buena pregunta. Digo qué buena pregunta porque muchas veces pasa de que empieza a funcionar y al principio todavía no sabemos ni siquiera por qué, ¿no? O sea, yo tuve ese amor a primera vista con el Ashtanga y no sabía qué era, no entendía cuál era la diferencia, pero yo decía, pero si yo me moví toda la vida y ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Em, creo que no quiero decir cualquier pavada, pero en principio, bueno, la respiración, el movimiento, el aspecto meditativo, pero que al mismo tiempo la práctica es tuya, ¿no? O sea, te puedes adueñar te puedes adueñar de la práctica, no necesitas ir a una clase donde haya un profesor adelante que propone y entonces dependés todo el tiempo de cuál es la propuesta y que súper bien, ¿no? Hay métodos que funcionan muy bien de esa forma y que son muy transformadores también. Eh, creo que ese aspecto de la Ashtanga, sí, es muy transformador. O sea, como que si uno quiere meterse y dedicar, em, funciona muy bien. Funciona muy bien.
Es una herramienta en la vida que creo que le agradezco todos los días y todos hemos tenido momentos difíciles donde decimos, ay, menos mal que tengo esta práctica, ¿no? Un ejemplo que creo que fue muy obvio para todos fue durante el COVID, Sí. confinamientos y eso que decís, ay, menos mal que tengo esta práctica porque... eh, y eso es algo que a mí me enganchó muy desde el principio, la práctica de decir, necesito tener solamente el espacio donde poner la esterilla Mm. y ya está. Y que viniendo de la danza donde necesitas un salón, no, tiempo para ensayar y juntarte con gente o nada. Me acuerdo de cuando empecé a practicar y dije, no necesito ni que me vea nadie, ni estar ni un salón enorme, ni nada. Cuando decido, cuando veo que tengo tiempo, empiezo y hago. Para mí eso fue, wow, fascinante. Sí. Mm. ¿Y cuál crees que es tu mayor desafío que has tenido en esta práctica? Em, creo, voy a decir algo un poco amplio, pero yo creo que las vueltas de la vida misma, Ujú. ¿no? O sea, así como siento que la práctica es un anclaje maravilloso, al mismo tiempo, cuando uno está en momentos donde la vida, yo siento que a veces mi cabeza está como el hámster en la ruedita, tac, 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 Ujú. y detenerme a practicar, o sea, detenerme a practicar es lo que me ayuda, pero detenerme. Claro, primero detenerme y cuando estoy en la rosca, para mí es un desafío enorme. Eso es un desafío enorme que digo que tenés que parar, que tengo que empujar que- porque a veces la práctica con la respiración y con todo como circula también tiene ese aspecto muy placentero, pero cuando el aspecto placentero no está, es como que hay que tirar de otro lado, ¿no? Y bueno, parar y practicar. eh, Practicar siempre. A veces también es parar, quedarte en el mar, insistir, que no te traicione ay no, pero podría estar haciendo, no, porque entonces podría aprovechar. No, no, respira. Sí, Sí, sí. ¿Y cuáles crees que son las cualidades más importantes que debe tener un maestro de Ashtanga? Em, humildad, Mm. compromiso, mucha empatía, pero también, em, sí, quizás compasión, digamos, no perderse en la empatía, quiero decir, ¿no? Como Mm. también poder eh, guiar, ¿no? Em, bueno, y con esto que hablábamos de lo que estamos viviendo acá en Mysore, ¿no? Como la calidad con que uno acompaña al alumno, ¿no? O sea, que no es solo, bueno, es un trabajo personalizado, sino que uno está sosteniendo un espacio. Cómo uno sostiene el espacio, eh, para mí es súper importante. Que no se, que es difícil, pero bueno, que el espacio no se tiña de la personalidad de uno y de su vida y de sus problemas, sino que haya como un momento donde ese espacio que uno está ofreciendo para otros, de que haya una neutralidad y acompañarlo con en morosidad. Para mí es, para mí es importante. Mm. Mm. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué crees que es lo que te mantiene practicando después de tantos años? Em, sí, lo que hablamos del anclaje, ¿no? Que la práctica em, yo siento que te vuelve al eje, ¿no? Como que hay un eje desde donde uno
bueno, debe ser el yoga, ¿no? Un eje al que uno tiene que volver para poder discernir, ¿no? Para poder, para que la óptica y las lentes estén limpias, lo más limpias posible. Em, y claro, cuando uno ve lo que pasa con la práctica, entonces hay que volver, digamos, sí. Pero también muy fácil, o sea, creo que todos experimentamos eso, ¿no? Eh, siento que digamos, el 6 veces por semana tiene un sentido, ¿no? Si uno no cultiva la práctica regularmente, se escurre muy rápido. Em, ¿No? Entonces, creo que cuando uno sabe eso, que uno tiene que cultivar em, el subirse al mate y hacer lo que se pueda, se vuelve como medio un mantra, ¿no? Como, no me voy a saltar mi práctica, porque después es como, hoy no, nada, y se va, se diluye. Mm, mm. Sí. Cher, ¿no? Sí, Cher siempre decía que es como cepillarse los dientes. Claro, ya es parte de la vida. Para mí no existe no practicar. Eh, Quiero decir, digamos, obviamente tenemos día de descanso y todo, pero es parte de nuestro higiene personal. Claro, claro. Es la limpieza energética que Claro, necesitamos. la limpieza energética es que también eso a veces decía Lin, ¿no? Estamos acostumbrados a cierta cantidad de prana y bueno, Es verdad, la necesitamos. Bueno, hablabas antes que para ti la práctica siempre ha sido, que desde que empezaste a practicar todo ha requerido mucha organización familiar, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo has logrado combinar? Porque como para nosotros que practicamos a diario, ¿no? La práctica requiere que hagamos unos cambios de hábito, ¿no? Acostarnos pues más temprano, comer pues más ligero, no cenar muy tarde. Entonces, eso es fácil cuando no tienes una familia, ¿no? O responsabilidades sociales, pero en tu caso, que siempre has tenido eh, que organizarte, cómo lo logras? ¿Cuál es el secreto? Claro. Em, Bueno, hay un aspecto de la maternidad que sí me ayudó en eso. Yo era muy de acostarme tarde, necesitaba muchas horas para dormir, bueno, evidentemente por trabajo y eso no me tenía que levantar, pero em, el hecho de la maternidad me encuadró en un margen de horario un poco más ordenado, ¿no? Em, entonces, bueno, empecé a acostarme más temprano. Eso, como que el horario de irme a dormir es más o menos como que, bueno, se van a dormir los chicos y yo, ¿tú que me arrastro? Em, en ese aspecto sí me ayudó. También teniendo chicos chiquitos también aprendí que, bueno, que ya no necesito dormir tanto, o sea, estás más ahí al pie del cañón. Em, En cuanto a la alimentación, o sea, todo fue muy progresivo, ¿no? Es como que también la práctica misma te va llevando a esos cambios, ¿no? Como que uno empieza a notar que, em, bueno, si no haces el ayuno correspondiente para poder practicar, entonces empezás a ver la diferencia en la práctica, y ahí ajustás, uno va haciendo negociaciones con lo mismo. em, no va notando em, qué es lo que te sienta mejor comer. eh, y sí, creo que es un poco eso. En cuanto a lo familiar, sí, diría que, bueno, sí, hay aspectos. O sea, ese aspecto de la maternidad a mí me ayudó, que ya me tenía que ordenar un poco más porque tenía familia. Entonces, bueno, para la práctica em, vino bien. Después, bueno, también pasa que em, por ejemplo, acá en Mysore, ¿no? Cuando vengo con la familia también hay que entretenerlos, hay que hacer salidas y todo. Entonces, bueno, a veces
A veces uno termina sacrificando lo que para uno sería un modelo ideal de comida, descanso. Y bueno, son como, hay días mejores y días peores. Hay días que uno cede, hay días que uno dice, no, no puedo. Creo que es eso, ¿no? Es estar observando todo el tiempo y, y creo que tanto en la vida, en la práctica y todo, ¿no? Es el delicado equilibrio de cuánto, por ejemplo, cuando estamos en el mat y estamos cansados y entonces decís, ¿cuánto voy un poquito más allá o cuánto me perdono? Es siempre esa línea muy fina de donde uno tiene que estar muy despierto mirando lo que hay y tomando decisión y bueno, lo que pasa en el mat pasa en la vida, en la vida. Sí. Y bueno, sabemos que la Ashtanga es muy conocido en el mundo cada vez más, pero tiene bastante mala fama. Sí, ¿no? Lamentablemente. Em, ¿Qué le dirías tú a alguien que como que le interesa la Ashtanga, pero tiene miedo por esto que se dice que es tan intenso y duro? Sí, la verdad que lamentablemente me encuentro muy seguido con eso. Em, Creo que hay mucho pseudo ashtanga también dando vueltas, como que enseñado de una forma que quizás no es la tradicional, donde uno va poco a poco, aprendiendo gradualmente, y entonces se da tiempo a que los procesos sucedan. Cuando de repente alguien se encuentra cuando el método está adaptado muy a, no sé, Al consumismo. claro, al A la consumismo, tradición. a que aprendes toda la primera serie, entonces toda modificada, no sé qué, no sé cuánto. em, ¿Y qué has hecho polvo después? claro, claro, es un shock. Y entonces ahí me parece, no creo que no es la única razón, pero sí me ha tocado decir, no, no, pero probá de nuevo. Mira que, por ejemplo, mucha gente dice eso, pero nunca fue una clase Mysore. O sea, por ahí se topó con el Ashtanga en una clase guiada de primera serie modificada y entonces es como, ¿qué es esto? Pero, a ver, digamos, igual, digamos, si no fuiste a una clase Mysore, casi que no tenés ninguna experiencia con eso, ¿no? De trabajar con un profesor que vaya mirando em, qué es lo que te viene bien, cuánto podés hacer en las clases, poco a poco. Em, Me parece que el rol de profesor ahí es muy importante. Sí. Eh, yo diría que vuelvan a probar, que encuentren, o sea, que encuentren un profesor que les parezca que tiene años de experiencia, que sabe lo que está haciendo, que aunque no, todo lo más alejado posible de un pack en el que aprendes todo muy rápido y te llevas algo, ¿no? O sea, que vas a aprender una práctica para tu vida, que tiene un proceso, que tiene tiempos y que para cada uno el tiempo es diferente. em, y encararlo con paciencia. Sí. ¿Hay algo importante de lo que quieras hablar que no hayamos comentado aún? Bien. No, igual normalmente no hay nada más. Creo que creo que ya hablé tanto de todo que. Bueno, entonces vamos a la pregunta final. Si tuvieras que elegir cualquier asana de cualquiera de las series de Ashtanga Yoga que te represente, ¿cuál sería y por qué? Me lo pensé de antemano, obvio. Em, yo creo que Pincha Mayurasana. Ujú.
porque hay algo que para mí me lleva mucho a la práctica, que es la búsqueda del equilibrio y el miedo a perderlo. O sea, como tal cual lo que es el proceso de aprendizaje de Pincha Mayurasana, ¿no? Querer estar ahí, ¡bum! Eje, fuerte, sólida, pero al mismo tiempo un miedo a que eso se quiebre. Pero bueno, ahora igual con lo que, con lo que estamos viviendo, o sea, lo que estamos viviendo con la pérdida de Sharachi en este plano, creo que ahí tenemos para aprender sí, ese Pincha Mayurasana, ¿no? Sí, qué bueno. Bien, bueno, y ahora cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde estás enseñando. Bueno, en Bruselas tengo un grupito Mysore. Bueno, eso es alquilo un lugar, así que no es una sala, es un espacio, pero bueno, cualquiera que quiera empezar me puede escribir por email, adriana.orzas@gmail.com y ahí paso toda la información. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nada, ya vendremos a visitarte a Bruselas, sí, con mucho gusto. Ahí te vi por primera vez, me acuerdo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Workshop de Peter Sansa. Sí, sí. Muy lindo. Así que bueno, nada, muy lindo compartir contigo esta temporada. Igualmente, y ojalá que hayan más, no sabemos, sí, ojalá que nos sigamos reuniendo en Mysore Speak. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.